acerca de la gratitud. Escuche que antes de que usted y yo vayamos a la palabra del Señor, vamos a escuchar el título del mensaje que traemos para esta noche: un corazón lleno de gratitud. Ese es el mensaje de esta noche. Yo quiero que usted vaya evaluando ahí donde usted está el panorama. Y vamos a tratar de darle una definición a lo que es la palabra gratitud. Y podríamos decir que la gratitud es una virtud que tiene una persona y que esa gratitud viene como consecuencia de algo que ha recibido de alguien. Es una virtud que hay en una persona por causa de haber recibido algo de alguien. Pero la gratitud se puede manifestar en dos maneras diferentes. La gratitud se puede manifestar, escuche bien, de manera permanente. Y cuando hablamos de la palabra permanente, significa que va a estar ahí siempre. Por algún motivo, esa gratitud siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque está adherida al corazón de la persona. Y entonces podríamos usar un ejemplo. Podríamos hablar de un padre de familia que se esfuerza por sacar a su hijo adelante y que siempre está ahí en el proceso de crecimiento, y este padre de familia hace todo lo que está a su alcance para que su hijo algún día pueda ser una persona útil para la sociedad. Y entre todas estas cosas, este padre no solamente provee su atención, su tiempo, sino todo lo que aquel joven necesita para lograr el objetivo. Este joven obviamente va a tener esa gratitud siempre en el corazón, sin importar lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque su padre se esforzó para que él fuera alguien en la vida. Y escuche lo que le voy a decir: esa gratitud va a estar adherida al corazón de aquel joven, sin importar si con el tiempo la relación con su padre cambia o es afectada hasta el punto de que se pueda terminar. Siempre va a estar en el corazón de ese joven el recuerdo de que su padre se esforzó para sacarlo adelante. Pero también la gratitud se puede manifestar de manera temporal. Y cuando hablamos de gratitud temporal, hablamos de una gratitud que se manifiesta en un momento determinado. Y vamos a poner un ejemplo. Alguien tiene una necesidad, cualquier tipo de necesidad, y alguna persona viene y suple esa necesidad. En ese momento determinado se puede manifestar la gratitud hacia esa persona, pero con el tiempo eso se puede llegar inclusive a olvidar. Cuando nosotros hablamos en términos espirituales de la palabra gratitud, hablamos de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, y esa obra de redención marca, escuche lo que le voy a decir, marca de manera permanente el corazón del creyente. No importa si usted está en necesidad, no importa si usted está experimentando la escasez, no importa si usted está atravesando un momento de enfermedad, su corazón está marcado por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y en usted hay gratitud. Teniendo esto en mente, yo quiero que usted por un momento, ahí donde está, todos sin excepción, quiero que lo hagan. Ahí donde usted está, incline su rostro por un momento y cierre sus ojos. Vamos a sacar un momento, y quiero que todos lo hagan con reverencia delante de Dios, todos sin excepción alguna. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Es delante de Dios que lo van a hacer. Y saquen un momento para evaluar ahí su corazón. Solamente quiero que traiga a memoria todas las bendiciones que usted ha recibido durante este año. Evalúe ahí por un momento en su corazón todas las bendiciones que usted ha recibido solamente durante este año. Medite.
después de haber meditado en esto, yo quiero que usted evalúe. Luego de haber visto, yo sé que quizás usted no alcanzó a recordar lógicamente todo lo que Dios ha hecho, pero algo de lo que Dios haya hecho en usted, yo sé que usted lo pudo recordar. Pero lo que yo quiero es que usted se haga una pregunta en esta noche, y es la siguiente: ¿cómo ha sido mi respuesta hacia Dios por todas las bendiciones que me ha dado? Y teniendo eso en mente, yo quiero que usted vaya a la escritura, allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a leer desde los versículos 11 hasta el 19. No olvide que el título de este mensaje es Un corazón lleno de gratitud. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al versículo 19. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador y Redentor Jesucristo, y bajo la dirección de su Santo Espíritu que está morando dentro de la iglesia, y los que somos iglesia decimos amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te damos gracias. Señor, te damos toda la gloria, la honra y la exaltación en esta noche. Señor, tú eres el invitado de honor en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante. Por eso, como iglesia, nos reunimos en esta noche, buscando únicamente la gloria para ti. Señor, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido con el firme propósito de que tu nombre sea honrado en este lugar, de que tu nombre sea puesto en alto. Ahora, Señor, después de todo lo que te hemos dado, necesitamos recibir tu palabra. Necesitamos ese alimento especial para que nuestra alma sea nutrida. Por favor, te suplicamos que seas tú el que nos hables a través de tu Santo Espíritu. Señor, yo como predicador de tu palabra me hago a un lado. Yo quiero menguar en esta noche para que solo tú crezcas y solo tú hables en este lugar. Estoy en plena dependencia de ti. Yo ruego, Señor, por la iglesia, para que no sea un simple culto más, Señor. Para que no sea un simple mensaje más. Yo ruego para que esta palabra rompa toda cadena. Para que esta palabra quiebre toda ligadura. Para que esta palabra, Señor, destroce el orgullo de cada uno de nosotros. Para que esta palabra quiebre corazones duros y los haga, Señor, sensibles a tu voz, obedientes a tu palabra. Y que nos hagas en esta noche, Señor, siervos y siervas para la gloria de tu santo nombre. Todo esto lo pido en nombre de Jesús, creyendo. Amén y amén. Gloria al Señor.
puede sentarse en esta noche. Escuche, en este pasaje que usted y yo acabamos de observar, vemos en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo yendo de camino hacia la ciudad de Jerusalén. Y en estos primeros versículos que acabamos de tomar, vemos verdaderamente que Jesús está finalizando su ministerio. Jesús está a punto de finalizar su ministerio, de culminar la obra redentora que Él se propuso hacer desde antes de fundar la tierra. Ya Jesús tenía el propósito firme, Jesús sabía para dónde iba y Jesús sabía qué iba a hacer. Estaba Jesús claro en lo que había venido a hacer. Y dice el texto que entró en una aldea y que le salieron al encuentro, escuche, 10 hombres leprosos. Jesús va camino a Jerusalén y cuando entra en una aldea que quedaba entre Samaria y Galilea, entonces vienen 10 leprosos al encuentro de Jesús gritando. Y los gritos que lanzan estos hombres a lo lejos son los siguientes. Ellos dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Escucha, estos hombres eran leprosos. Y estos hombres no se acercaron a Jesús. Estos hombres gritaron a la distancia. Y la razón por la cual estos hombres estaban distanciados y no se acercaban era porque la ley se los prohibía. Porque ellos no se podían acercar. ¿Por qué no se podían acercar? Porque estaban leprosos. Dios en el Antiguo Testamento decretó en la ley que cuando una persona era leprosa tenía que perder toda comunicación con la sociedad, tenía que aislarse. Solamente había espacio para una comunidad que se componía por leprosos. Escuche, en el libro de Levítico, en el capítulo 13, específicamente de los versículos 45 en adelante, Dios estableció la ley para los leprosos, de que ellos tenían que estar distanciados. Y mire lo que dice el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 45 en adelante. Mire la recomendación que Dios hace para los leprosos. Dice así: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Habitará solo fuera del campamento. Habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y escuche esto. Usted puede empezar a imaginar desde ahora, escuche. Lo primero que tenía que hacer el leproso era ponerse un vestido degradado. Vestidos harapientos. Él tendría que estar con su cabello totalmente descubierto y esta parte del bozo tenía que estar cubierta. Pero no era simplemente la vergüenza de la apariencia del leproso, sino también tenía que hacer algo totalmente humillado. Él tenía que gritar a los 4 vientos que estaba inmundo, para que las personas obviamente no se le acercaran. Pero no solamente eso es lo que podemos ver a través de la vida de un leproso. Hay otras muchas cosas más que mirar. Escuchen, los leprosos temporalmente perdían todo. Eran privados de todos los privilegios que cualquier ser humano puede disfrutar. Un leproso tenía que estar apartado de su familia.
Un leproso tenía que estar apartado de sus amigos. Un leproso no podía gozar de un trabajo. Tenía que estar totalmente separado. Pero ¿sabe qué era lo más duro para un judío que tuviese la lepra? Tenía que estar completamente separado del templo. O sea, tenía que estar lejos del campamento de Israel y no podía acercarse absolutamente a nadie. Pero lo más doloroso para un judío era no tener acceso al templo. No podía participar de nada de lo que tenía que ver con el templo. No podía ir y ofrecer sacrificio. No podía ir a nada al templo. Y esto era lo más duro, lo más crítico para un judío que tuviese la lepra. Y entonces, debido a todo esto, es que ellos tenían que estar totalmente apartados. ¿Sabe algo? Hay algo especial en esta historia. Era tan fuerte y tan aterrador para los judíos el saber que estaban contagiados por la lepra, que esto quitaba la barrera de enemistad que había entre ellos. ¿Y sabe por qué? Porque si usted evalúa la Biblia, usted se dará cuenta que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Los judíos literalmente aborrecían los samaritanos y viceversa. ¿Cuál era la causa? Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado. Y esto viene desde allá, desde el siglo 7 antes de Cristo. En los días del rey Acab, cuando los judíos empezaron a hacer una mezcla con otras naciones paganas, y hasta los días de Jesús era igual. Entonces los judíos tenían a los samaritanos por inmundos, por personas a las cuales no deberían determinar. Y por eso habían lugares diferentes donde ellos adoraban a Dios. Pero los samaritanos también aborrecían a los judíos. Y en esta historia vemos 9 judíos con un samaritano. Era terrible el poder que tenía esta enfermedad, que lograba inclusive borrar las diferencias raciales y religiosas entre aquellas personas. Y nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas que fueron contagiados por la lepra. Allá en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver a María, la hermana de Moisés, que fue contagiada por la lepra. Dios directamente trajo la lepra sobre ella porque ella no estaba de acuerdo con que Moisés fuera el hombre que dirigía al pueblo de Dios. Y por allá, junto con su hermano Aarón, empezaron a murmurar de Moisés y Dios decidió traer la lepra sobre ella. Pero también vemos personajes como Naamán, aquel hombre que viene directamente de Siria, gobernante. Era el hombre que dirigía el ejército de Siria. Y vemos cómo este hombre viene donde Eliseo y Dios, por su gracia y misericordia, le cubre la lepra, le quita la lepra. Pero también podemos ver a Giesi, que era el criado de Eliseo. Luego de que Naamán ofrece un botín y Eliseo lo desprecia, aquel hombre con mentiras va a donde Naamán para retener lo que Eliseo no quería tomar. Y Dios, como resultado, envía la lepra sobre él y su familia. Ahora, ¿qué podemos ver o qué podemos extractar en el Antiguo Testamento con relación a la lepra? Que la lepra es tipo del pecado. La lepra es tipo de pecado. Y aquí quiero que usted y yo hagamos un énfasis especial. Todo aquel que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe está contagiado por la lepra del pecado. Necesita venir a Cristo en arrepentimiento para que esa lepra le sea quitada. Y entonces estos hombres ven a Jesús a lo lejos y deciden no acercarse, deciden obedecer la ley y desde la distancia
le gritan a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En primer lugar, vemos dos cosas importantes con relación a la expresión de aquellos hombres. Estos hombres reconocieron a Jesús como un maestro. Escuche, es muy posible que en algún momento uno de ellos, antes de ser contagiado por la lepra, haya tenido la oportunidad de escuchar a Jesús predicar y de ver a Jesús haciendo milagros. Y ellos ven a Jesús y reconocen a Jesús como un maestro, no solamente por la doctrina que Jesús enseñaba, sino también porque la doctrina de Jesús iba acompañada de señales y prodigios milagrosos. Pero no solamente ellos habían reconocido a Jesús como maestro. Si usted va al libro de Mateo capítulo 13, en el versículo 54, usted se dará cuenta que cuando Jesús viene a la ciudad de Nazaret, Jesús entra en la sinagoga y comienza a enseñar en su propia aldea. ¿Y sabe cuál es la reacción que causa la enseñanza de Jesús? Aquellos hombres quedaron totalmente admirados. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían visto a Jesús crecer en Nazaret. Usted puede imaginarse la sabiduría de Jesús para enseñar. Mi hermano, usted podría imaginar si Jesús fuese el que estuviese aquí parado predicando en esta noche en carne y hueso. ¿Cómo sería el mensaje de Jesús? ¿Usted se imagina cómo recibiríamos nosotros esa palabra? Bueno, yo sé que quizás alguno diría: bueno, yo la verdad estaría dispuesto a recibirla con todo el corazón. Y le pregunto: ¿y por qué no atiende si es Jesús el que está hablando por medio del predicador? Yo me pregunto, ¿por qué muchas personas vienen a una iglesia como esta y escuchan el mensaje de la palabra y no lo atienden? ¿Y por qué quizás cuando uno lanza preguntas como esta dicen: yo estaría dispuesto, yo no flaquearía, yo no me dormiría en el culto? ¿Y por qué te duermes si es el Señor Jesús el que te habla en esta noche? Entonces ellos reconocieron a Jesús como un maestro. Mire la reacción que causó el mensaje de Jesús allá en la sinagoga en Nazaret. Dice el versículo 54 del capítulo 13: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, escuche lo que ellos decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Claro, ellos habían visto a Jesús desde pequeño levantarse en un hogar humilde como carpintero, como un hombre del común. Y cuando se encuentran a Jesús predicando, claro, eso causó una conmoción en ellos. La manera como estos 10 leprosos se acercan a Jesús es reconociendo que Jesús era un maestro. Y escuche, para que alguien en aquellos tiempos fuese reconocido como maestro, tenía que tener autoridad a la hora de predicar. Y por eso la Escritura nos dice acerca de Jesús que Él enseñaba no como los fariseos, sino que Él enseñaba como quien tiene autoridad. Y la verdad, hoy en día en muchos púlpitos no hay autoridad de Dios para predicar, porque si el pastor o el predicador no acompaña su predicación de una vivencia real y genuina con Dios, se pierde el poder de la palabra de Dios, aunque ella en sí misma tiene el poder suficiente para salvar las almas. ¿Sabe por qué muchas personas hoy en día no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe? Porque falta verdaderamente el testimonio de los que se paran a predicar. Pero entonces, fuera de que ellos reconocieron a Jesús como un maestro, ellos clamaron a Jesús por misericordia. ¿Y sabe algo? Esta palabra misericordia es el resultado de la palabra miseria. De la palabra miseria se deriva la palabra misericordia. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que estos hombres reconocieron su miseria
delante de Jesús. Estos hombres reconocieron que tenían una vida miserable y que necesitaban de Jesús. Ahora, escucha lo que le voy a decir. Teniendo en cuenta que la lepra es sinónimo de pecado, yo me hago una pregunta. Yo me hago una pregunta siempre que yo veo personas en la iglesia que caminan con indiferencia. Yo me hago siempre la misma pregunta de por qué hay personas que no son constantes en la vida espiritual. De por qué hay personas que a veces quieren caminar y a veces no quieren caminar. Yo me hago esta pregunta cada vez que veo personas que se doblan fácilmente, que ceden fácilmente a la tentación. ¿Por qué estas personas verdaderamente no se acercan a Jesús reconociendo su miseria? ¿Y sabe por qué estas personas no se acercan a Jesús reconociendo su propia miseria? Porque estas personas nunca se han visto a sí mismas como merecedoras del infierno. Y sabe algo, si usted nunca se ha visto a usted mismo como merecedor del infierno, significa que usted nunca ha sido salvado. Usted tiene que verse a sí mismo como alguien, no que merecía, no, que merece el infierno. Escuche, usted y yo no vamos a ir al cielo por merecimiento. Usted y yo vamos a ir al cielo por pura gracia de Dios. Porque aunque usted y yo hemos sido salvados, usted y yo seguimos pecando delante de Dios, con la diferencia de que ya no lo practicamos. Con la diferencia de que cada vez que pecamos experimentamos un dolor en nuestro interior. Un dolor, escuche, un dolor que nos lleva a vernos miserables delante de Cristo Jesús. Pero al sentirnos miserables por el pecado, vamos a Él en arrepentimiento y fe, buscando no practicar el pecado. Entonces, vemos que la respuesta de Jesús para con estos hombres fue una respuesta poco esperada, pero era la respuesta necesaria. Mire la respuesta de Jesús, versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. En este versículo 14, nosotros vemos a Jesús aplicando la misma ley de Moisés. Ya vimos la ley que Dios ejecutó para aquellos que contraían la lepra. Pero Dios también, en su gracia y misericordia, queriendo que aquellas personas que habían contraído la lepra, pero se habían sanado de ella, fueran nuevamente incluidos en el pueblo, para que estas personas pudiesen volver a disfrutar de todos los beneficios que cualquier judío podía experimentar, incluyendo lo más importante, el poder formar parte del pueblo de Dios y poder estar en el templo. Entonces Dios instituyó otra ley para poder volver a injertar a aquellos judíos en el pueblo. Y allá en el capítulo 14 del libro de Levítico, el Señor estableció una ley donde, escuche bien, donde aquel leproso, luego de ser sanado, debía ir al sacerdote. El sacerdote, escuche, el sacerdote, ¿qué hacía? Fuera del campamento, el sacerdote revisaba a aquel leproso. Y si veía que aquel leproso estaba sanado, le permitía entrar al campamento nuevamente. O sea, el leproso podía estar en el campamento si el sacerdote, luego de examinarlo, determinaba que ya había sido sanado. Podía estar en el campamento, pero tenía que estar por fuera de su propia tienda durante 7 días. Y al 8º día, este hombre tenía que estar sometido
a una serie de sacrificios de purificación, a una serie de rituales de purificación, y finalmente, luego de recibir la purificación, este hombre podía nuevamente estar como cualquier judío. Escuche lo que le voy a decir. En la antigüedad era así. Cuando alguien era sanado de la lepra, tenía que estar 7 días fuera de su tienda. Y al 8º día tenía que exponerse a una serie de sacrificios de purificación, donde obviamente lo que jugaba el papel más importante era la sangre de una víctima inocente que se ofrecía por aquel pecador. Usted y yo solamente necesitamos una sola gota de la sangre de Jesús e inmediatamente quedamos limpios de todo pecado y de toda maldad. Usted y yo no tenemos que estar 7 días fuera del campamento. Usted y yo, a través de una gota de sangre de Cristo Jesús, podemos entrar en su presencia inmediatamente. Ese es el poder que tiene la sangre preciosa de Jesucristo. Y la verdad, yo me quedo impresionado mirando esta serie de verdades. ¿Sabe por qué? Porque puedo ver mi propio pecado y mi propia maldad en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro, siendo sumergidos en la sangre preciosa del Cordero, y mi alma siendo justificada gratuitamente por el Señor. Yo no hice nada para merecer esto. Yo no hice nada. Yo nunca busqué mi propia salvación. Yo nunca busqué al Señor. Yo nunca anhelé formar parte de la iglesia de Cristo. Y hoy, por pura gracia, estoy en el camino del Señor. Yo no sé si usted realmente puede sentir gratitud en el corazón por el hecho de formar parte de la iglesia del Señor. Y entonces el Señor les dice a ellos: bueno, vaya y muéstrese al sacerdote. Y escuche, cuando Jesús les dice a ellos vayan y muéstrense a los sacerdotes, lo que Jesús está es dando por sentado el hecho de que al llegar a los sacerdotes ellos iban a estar completamente sanados. Wow, esto es impresionante. O sea, Jesús estaba empeñando su palabra. Hoy en día hay tantos hombres hablando en nombre de Dios y no les importa empeñar la palabra y dejar el evangelio en vergüenza. Ustedes saben a la fecha de hoy cuántos hombres han dicho: el mundo se va a acabar en tal fecha viene el Señor. Y con tanta facilidad afirman las cosas, y no solamente ellos quedan en vergüenza, hacen quedar en vergüenza el evangelio del Señor. Pero ¿sabe algo? Jesús sabía que cuando ellos estuviesen ante los sacerdotes iban a estar totalmente sanados de la lepra. El poder y la autoridad de la palabra de Jesús. Y entonces, cuando Jesús les dice a ellos vayan y muéstrense a los sacerdotes, ¿sabe qué pasó? Que ellos ahí mismo fueron a mostrarse a los sacerdotes. Ellos fueron. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la sanación que ellos necesitaban dependía de la obediencia a la palabra del Señor. Por un lado podemos ver la soberanía del Señor y por el otro lado podemos ver la responsabilidad humana. Siempre es así. Dios determina salvar al hombre, pero el hombre es responsable de recibir a Cristo como Salvador. Y eso es lo que usted y yo podemos ver en toda la Escritura. Las promesas de Dios por un lado, la responsabilidad del hombre de obedecer. Así funciona la vida cristiana. En todo lo que usted y yo hagamos, funciona así la vida cristiana. Pero escuche esto, ellos van en el camino y ellos van caminando y en un momento ellos son limpiados. Pero yo quiero que usted y yo, por un momento, nos adentremos a la vida de aquellos hombres, porque no podemos pasar por alto que eran 10 leprosos. Estamos hablando de 10 hombres que tienen la misma necesidad. ¿Cuál es la necesidad que ellos tenían?
ser curados de la lepra. ¿Y cuál era el problema que ellos tenían? Una lepra que solamente Dios podía quitar, nadie más. No había medicina para curar la lepra en aquel tiempo. Lo único que a estos hombres les esperaba era una muerte trágica, nada más. Y escuche esto que le voy a decir. Si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo y los hubiéramos contemplado de cerca, escucha, estos 10 leprosos, si nosotros hubiéramos estado ahí contemplándolos de cerca, de seguro nos hubiésemos horrorizado al ver las terribles deformaciones que la enfermedad había producido en sus rostros y al ver las pocas partes expuestas del cuerpo. Escuche, la lepra era una enfermedad que comenzaba en la piel, una mancha blanca. Pero luego esta enfermedad iba avanzando, iba cambiando de blanco a un color rojizo. Y luego seguía avanzando y avanzando hasta que aparecía una pequeña llaga en la piel. Y luego esta pequeña llaga se convertía en una llaga muy grande. Pasaba de ser una simple llaga a ser un cráter en la piel. Pero no solamente eso, la carne comenzaba a podrirse. Se les empezaban a caer los órganos de su propio cuerpo. A algunos se les empezaban a caer las orejas, otros empezaban a perder la nariz y así sucesivamente. Solamente imagínese por un momento usted ver a alguien con su nariz a punto de caerse, sin una oreja, con toda su piel cubierta de llagas y adicional a eso, con un olor putrefacto. Esos eran los 10 leprosos que iban caminando juntos. No estamos hablando de cualquier tipo de persona. Eran personas que realmente no tenían esperanza. La única esperanza que ellos tenían se llamaba Jesús de Nazaret. Escuche esto. Estos 10 hombres quizás se contemplaban entre sí. Es muy probable que ellos mientras iban se miraban el uno al otro. Y antes de ir de camino, es muy probable que como vivían juntos, ellos empezaran a contemplarse entre sí. Escuche, el que apenas estaba en sus primeras etapas de la enfermedad podía observar al que estaba llegando al fin de la enfermedad. Y podría decir para sus adentros, ojalá nunca llegue a tal estado. O sea, el que apenas estaba empezando a sufrir la enfermedad miraba a aquel que ya estaba en sus últimos días, a aquel que ya estaba deformado totalmente por la enfermedad, y muy probablemente pensaba para sí mismo, ojalá que yo nunca llegue a tal condición. Por otro lado, estaban aquellos que estaban llegando al final de la enfermedad, o sea, aquellos que ya estaban deformados, esperando quizás, escuche, esperando quizás con ansias el día de su muerte, porque le digo, es una vida totalmente miserable. Quizás ellos esperaban con ansias que llegara el último aliento de vida y pudiesen morir. Y entonces ellos empezaban a contemplar a aquellos que apenas empezaban a sufrir aquella terrible enfermedad y quizás los miraban con compasión. Quizás en medio de su dolor y de su angustia clamaban a Dios para que se los llevase sin que tuviesen que experimentar ese terrible dolor que causaba la lepra con los años. Esa quizás era la condición de aquellos hombres. Unos eran altos, otros eran bajos, otros venían de familias muy ricas, otros venían de familias humildes. Algunos quizás eran doctores en teología, otros quizás ni siquiera habían cursado ni quinto de primaria. Algunos quizás eran padres de familia, algunos quizás eran abuelos, algunos quizás habían soñado con vivir toda su vida disfrutando su familia. Personas con sueños, con metas, con propósitos, pero tenían un problema en común. Todos tenían lepra y todos necesitaban ser curados. Y entonces
Yo quiero que usted por un momento se imagine, ellos van caminando, van hacia donde los sacerdotes, y entonces ellos empiezan a mirar, y el uno mira al otro y dice, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? No, nada, todavía nada. Y el otro, ¿qué usted cómo va? No, mijo, vea, todavía en las mismas. Y quizás alguno pudo haber dicho, no vale la pena seguir avanzando. La verdad es que no lo vamos a lograr. La verdad es que vamos a llegar al sacerdote y todavía con esta lepra, ¿qué le vamos a presentar al sacerdote? Un cuerpo plagado de llagas. Y quizás otro por allá pudo haber gritado. Yo me imagino a este que volvió a adorar y a exaltar a Jesús diciéndole, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Jesús ha manifestado a través de la predicación de la palabra y a través de los milagros que Él lo puede hacer. No desmayen, perseveremos. Quizás otro por allá pudo haber dicho, pues bueno, nosotros ya tenemos la lepra, ya estamos a punto de morir. ¿Qué tenemos para perder? Sigamos adelante. Y siguieron adelante y siguieron avanzando. Y cuando en un momento determinado todos los 10 estaban sanados. Y yo me imagino el uno mirando al otro con asombro, mirando la piel de un bebé plasmada en ellos. ¡Wow! Yo me imagino la fiesta que se armó en el camino. Yo me imagino esos hombres cantando, brincando. Y escuche algo. Solamente uno se devolvió para adorar a Jesús. Solamente uno. Yo me imagino que los otros 9 gritaron gloria a Dios y saltaron. Pero en un momento determinado se les olvidó que Jesús los había sanado. Y sabe algo, es un problema que tiene la iglesia de Jesucristo el día de hoy, que la iglesia de Jesucristo sufre de amnesia espiritual. Que la iglesia de Jesucristo recibe un beneficio y quiere venir a la iglesia y quiere cantar y quiere adorar un domingo, y al lunes ya se le olvidó lo que Dios hizo por ella. Eso es lo que pasa con la iglesia, se le olvida con mucha facilidad. Por eso quise hacer el ejercicio iniciando el culto, para que usted tenga tiempo de meditar en las bendiciones que Dios le ha dado y en cuál ha sido la reacción suya para con esas bendiciones que Dios le ha dado. Pero entonces el texto nos dice que uno de los 9, de los 10, versículo 11, escuche. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió aburrido, desalentado, desmayado. No, ¿sabe qué dice el texto? Dice que volvió glorificando a Dios en silencio. No, entonces me equivoqué, estoy en otro texto. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. Este hombre salió gritando. Dice que cuando llegó a los pies de Jesús, versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice que este hombre era samaritano. Escuche esto, ¿sabe qué representa lo que aquel hombre hizo en aquel momento? Representa lo que usted y yo venimos a hacer cada vez que nos reunimos aquí y nos congregamos como iglesia. Este hombre vino gritando a gran voz, agradecido, glorificando a Dios. Yo le pregunto, cuando usted entra por esas puertas, ¿cómo entra usted? Y no tiene que entrar como un loco gritando. Estamos hablando de una actitud del corazón. Estamos hablando de un corazón que está lleno de gratitud. Estamos hablando de un corazón que está lleno de gozo. Yo pregunto, ¿por qué tanta gente amargada dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque es que no basta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No basta que tu Salvador haya derramado la última gota de sangre por ti para que tú entres por esas puertas con acción de gracias y con un cántico de alabanza para Él.
Escuche, ¿sabe que muchas personas no han entendido lo que pasa en este lugar cuando la iglesia se reúne? Muchos no han entendido que Cristo desciende y se reúne con la iglesia con un solo propósito. ¿Sabe cuál? Adorar a Dios. Cristo está aquí con nosotros, adorando la persona gloriosa del Padre. Eso es lo que nos dice el Salmo capítulo 22, versículo 22. Escuche, el Salmo 22 es un salmo totalmente mesiánico. Y cuando usted evalúa las palabras del Salmo 22, especialmente en el versículo 22, es Jesús el que está hablando ahí. ¿Sabe cuáles son las palabras de Jesús en el Salmo capítulo 22, versículo 22? Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y eso es lo mismo que se repite allá en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 11 y 12. Y para que usted quede convencido de lo que yo le estoy diciendo, le invito para que vaya allá. Vaya conmigo a la escritura. Hebreos capítulo 2. Yo quiero que usted hoy se convenza de lo glorioso que es venir a adorar y a glorificar a Cristo en un lugar como este. Hebreos, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y si usted tiene una Reina Valera, yo quiero que usted mire el título del versículo 5. El autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? Cristo. Todo este capítulo 2 habla especialmente de Cristo Jesús. Y mire lo que Cristo dice en el versículo 12, pero yo quiero que escuche desde el versículo 11. Mire lo que dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Quién es el que santifica? Cristo. Cristo es el que santifica. ¿A través de qué? A través de su sacrificio de sangre. Cristo santifica la iglesia. Y dice que el que santifica, Cristo, y los que son santificados. ¿Quiénes son santificados? La iglesia. Dice que le pertenecen al Padre. Eso es lo que nos dice el texto hasta aquí. Mira lo que sigue diciendo: por lo cual no se avergüenza. ¿Quién? Cristo. Muy bien. Cristo no se avergüenza ¿de qué? De llamarlos hermanos, diciendo lo mismo del Salmo 22: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Mi hermano, mi hermana, convénzase de una vez que usted y yo aquí no venimos a perder el tiempo, que usted y yo aquí no venimos a mirar el pastor, que usted y yo aquí no venimos a mirar el predicador, que usted y yo aquí venimos a adorar y a glorificar el nombre de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se reúne con nosotros para que juntos adoremos y exaltemos al Padre. Ese es el propósito de venir a un culto. ¿Para qué venir al culto a sentarse ahí en la silla a hacer mala cara? ¿Para qué venir al culto a seguir cargado? ¿Para qué venir al culto a seguir preocupado? No, hay que venir a hacer lo que la Biblia nos dice. Juntos con Cristo adoramos al glorioso Padre de nuestro Salvador Jesucristo. A su nombre sea la gloria y la alabanza para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces escuche, luego de que este hombre viene en esa actitud de adoración hacia Jesús, mire la respuesta de Jesús, porque usted y yo podemos ver una respuesta de Jesús que viene acompañada del asombro. Jesús está totalmente asombrado y lanza una pregunta. Mire la pregunta que Jesús hace en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Jesús lanza una pregunta. Él dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Yo le hago una pregunta: ¿por qué Jesús sabía que todos habían sido limpiados? ¿Quién fue a llevarle la noticia al Señor? ¿Qué nos dice el texto? ¿Cuál fue el mensajero que le dijo a Jesús? Jesús, ellos fueron limpiados en el camino. El texto nos habla de eso. Escuche, algunos herejes sectaristas usan este pasaje
o específicamente esta pregunta para decir que Jesús no sabía? O sea, es impresionante ver de un texto tan claro la confusión de los sectaristas. ¿Sabe qué es lo que esta pregunta nos muestra? Que Jesús, aún en su naturaleza humana, era Dios en la carne, omnisciente, que todo lo sabe y todo lo conoce, omnipresente, que está en todo lugar. Jesús estaba en cuerpo humano con los discípulos, pero en su espíritu estaba en ese lugar. Ese es el Cristo de la gloria, ese es el Cristo que usted y yo adoramos en este lugar. Jesús lo conoce todo, todo lo conoce el Señor. Escuche. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, usted puede ver a Jesús sanando un paralítico. Y luego de que Jesús hace el milagro y sana al paralítico, le dice al paralítico: hijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y los judíos que estaban ahí dicen: bueno, ¿y este quién se cree? ¿Quién se cree este Señor si solamente Dios puede perdonar pecados? Y mire lo que nos dice el texto. Y conociendo luego Jesús, en el versículo 8 del capítulo 2, y conociendo luego Jesús en su espíritu, no era el espíritu del vecino, no era un espíritu prestado, era el espíritu de Jesús. Dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera. O sea, Jesús ya sabía lo que ellos estaban pensando. Mi hermano, yo le pregunto una cosa, no estoy señalando a nadie, pero cuando usted dice mentiras, ¿usted a quién trata de engañar? Cuando usted dice una mentirita piadosita por allá, no, es que el Señor sabe. Sí, el Señor sí sabe, con toda seguridad, con toda garantía, que el Señor sabe que estás diciendo una mentira. ¿Y a quién quieres engañar si Él conoce todo lo que hay en tu corazón? Y mire lo que el Señor les dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Escuche, hablando acerca de los 9 leprosos que se fueron y no volvieron, Jesús sabía dónde estaban. Jesús sabía dónde estaban en ese momento que llegó el único agradecido, el único que tenía gratitud. Jesús sabía dónde estaban. Jesús conocía la ingratitud de sus corazones. Y escuche, Jesús sintió en su corazón el menosprecio de aquellos hombres hacia su gracia. Jesús en su corazón experimentó el menosprecio de ellos. Y le digo, cuando usted puede venir al culto, cuando usted puede venir a la casa del Señor a adorar y a glorificar al Señor, y usted se inventa una excusa, el Señor sabe que usted está lleno de ingratitud en su corazón. Cuando usted no tiene una excusa válida para faltar a la casa del Señor, ay, hermano, es que no tengo pasajes, pero tiene 2 pies que le pueden ayudar. Ay, hermano, es que tengo principios de gripa. Bueno, pues si no tiene con qué comprar el tapabocas, le pide al vecino prestado. Sí. ¿Usted sabe cuánto tuvo que caminar este hombre para volver a donde Jesús? El texto no nos dice, pero le garantizo lo que sea, que le tocó caminar. Y probablemente en medio del desierto. Nosotros por aquí tenemos árboles que nos dan sombra. Es más, nosotros venimos al culto en la tarde, no hay un calor abrasador, como probablemente hubo en aquel momento en el que este hombre se devolvió a agradecerle a Jesús. Entonces Jesús sabía que estos 9 eran hombres ingratos en el corazón. Escuche, estuve mirando un comentario con relación a estos 9 indiferentes e ingratos, y para que usted se evalúe ahí, escuche este comentario. Cristo mantiene la cuenta de todos los favores que la humanidad recibe de Él. Cristo mantiene la cuenta de todos los favores que la humanidad recibe de Él, y la llamará a dar cuenta particular del mismo el día del juicio. Usted puede imaginarse ese día, mi hermano. El Señor solamente juzgando juzgándonos a todos por las bendiciones con relación a la gratitud suya y mía. Muchas personas ignoran
Ignoran que un día le van a tener que dar cuentas al Señor de todas las bendiciones que recibieron en vida y de todos los desprecios que ellos hicieron a la gracia del Señor, de todo el menosprecio que ellos le dieron al Señor. Hay solamente dos cosas que asombraron al Señor mientras estuvo en su ministerio terrenal. Solamente dos cosas. Número uno, la fe de aquellos no judíos. A Jesús lo asombró la fe del centurión. Cuando el centurión le dice: Señor, no, yo no soy digno de que usted vaya a mi casa, solamente lance la palabra y estoy seguro que mi criado sanará. Y la Biblia dice que Jesús se maravilló. ¿Sabe por qué? Porque ni aún en Israel había alguien con tanta fe. Pero también podemos ver a Jesús maravillado con aquella mujer sirofenicia, que era una mujer no judía, que se acerca al Señor a clamarle en favor de su hija. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Jesús? No, yo no fui llamado para echar la comida a los perrillos. La trató de perrilla. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ella? La respuesta de muchos que se enojan cuando se les llama la atención. No, esa no fue la respuesta. Ella le dijo: Señor, pero aún los perrillos tienen el derecho de recibir las migajas que caen de la mesa de su amo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el Señor se maravilló por la fe de aquella mujer, porque no era judía. El Señor se maravilló de la fe de aquellos que no eran judíos, pero también se maravillaba de la incredulidad de los propios judíos. También se maravillaba o se asombraba de que los cuales Él había venido a rescatar no le creían, no lo reconocían como Mesías. El Señor se escandalizaba de la incredulidad de los hombres del pueblo judío. ¿Cuántos judíos hay aquí sanados? 9. ¿Cuántos volvieron? Ninguno. No volvió ninguno del pueblo judío a adorar a Jesús, a agradecer a Jesús. Ninguno. El que volvió no era judío, era samaritano. Era un hombre considerado un traidor, un hombre que se había mezclado, un hombre que había dejado la fe en Dios. Y del cual muchos no daban un peso por él, fue el que se devolvió a agradecer al Señor. ¿Sabe algo? En las iglesias cristianas hay muchos hombres y mujeres por los cuales nadie daba una moneda de 100 pesos. Pero que la gracia del Dios Todopoderoso los ha sostenido hasta el día de hoy. Por eso es que usted puede ver las palabras del apóstol Juan allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, cuando dice que Jesús vino a lo suyo, vino a la nación de Israel. ¿Y qué dice? Los suyos no le recibieron. Pero luego dice en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos judíos hay acá? Levanten la mano. Ninguno. ¿Cuántos gentiles hay acá? A nosotros se nos fue dada la autoridad de parte de Cristo de ser llamados hijos del Padre solamente por la fe. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de todo? Que la fe tiene que venir acompañada de la gratitud en el corazón. La verdadera fe en un cristiano se manifiesta con la gratitud que sale del corazón. Y yo quiero, para finalizar, hacer una pregunta, o más bien resolver la pregunta del mensaje. ¿Por qué nosotros debemos siempre tener gratitud para con Dios? ¿Por qué debemos siempre tener esa gratitud para con Dios? El apóstol Pablo nos resuelve la pregunta en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, donde él dice: estad siempre aburridos. Otra vez me equivoqué. Uy, pero ¿qué me está pasando a mí hoy? Estad siempre gozosos. Orad de vez en cuando. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo?
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué usted y yo somos agradecidos? Porque nosotros como iglesia hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que siempre estemos gozosos, como aquel hombre que recibió la sanidad. Que oremos siempre. Que oremos siempre. Y que demos gracias a Dios por algunas cosas y por otras no. En todo. ¿Y por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. A la luz de todo lo que hemos visto en esta noche, yo le hago una pregunta. Evalúe su gratitud para con Dios. ¿Cómo vive usted para Dios? Escuche, la gratitud se manifiesta de muchas maneras. Con relación a su familia. ¿Cómo es su relación esposo con su esposa? Dependiendo la relación suya con su esposa, es que usted muestra si verdaderamente tiene gratitud o no. ¿Sabe por qué? Porque el mandamiento para nosotros los hombres es amar a nuestras esposas de cualquier manera, como Cristo amó la iglesia. Usted, esposa, evalúe ahí cómo es su relación con su esposo, cómo es su trato con su esposo. Evalúe si usted verdaderamente como esposa le está dando el lugar a su esposo de autoridad como cabeza en el hogar. Porque si usted es la que está tomando las riendas de su casa, no crea, mujer casada, que usted está haciendo la voluntad de Dios. No crea que usted tiene gratitud en el corazón. Los hijos que hay en este lugar, evalúen su obediencia para con Dios y para con sus padres. Y de acuerdo al resultado de la evaluación, usted puede decir que verdaderamente tiene gratitud en el corazón. Evalúese cómo es usted en su lugar de trabajo. ¿Cómo hace usted su trabajo? Primero, si usted es cumplido con su trabajo y hace lo que tiene que hacer. Y también evalúe si en el momento que está trabajando usted lo hace renegando o usted le da gracias a Dios porque tiene empleo y no porque tiene que madrugar a buscar trabajo. Evalúe su compromiso con Dios en cuanto a las finanzas. Si usted verdaderamente es agradecido y sabe que Dios fue el que le dio el trabajo, la salud, la sabiduría para trabajar, entonces usted financieramente le está dando lo mejor a Dios y no la limosna que en otros lugares recogen. Evalúe su gratitud para con Dios con relación al servicio en la iglesia. Usted fue llamado a servir en la iglesia y usted fue comprado con la sangre de Cristo. Evalúe si usted verdaderamente está sirviendo a Dios como Él exige en la Escritura, o si usted simplemente sirve cuando quiere, o si usted verdaderamente no está sirviendo y le da lo mismo estar sentado en la silla. Evalúe todo eso y ahí usted va a poder meditar si verdaderamente tiene gratitud o si es un desagradecido para con Dios. Y si siguiéramos evaluando todas las áreas de nuestra vida, creo que saldríamos de aquí a la 1 de la mañana. Pero medite ahí en todo lo que Dios ha hablado en esta noche. Evalúese con relación a aquel samaritano. Evalúese con relación a aquel que reconoció que no tenía derecho a la gracia de Dios, pero que en Cristo podía hallar esa gracia que su alma necesitaba. Y como pago al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aunque él no había sido redimido, este hombre entregó todo en adoración a los pies de Jesús. Evalúe su relación con Dios. Evalúese, mi hermano, mi hermana. No eche en saco roto lo que Dios ha hablado en esta noche. Espero que no sea un mensaje más. Espero que no sea una predicación más. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no tenemos la vida comprada. Porque usted y yo no sabemos si mañana va a haber otro día de gracia de parte del Señor. El Señor ha venido hablando a la iglesia y muchos no quieren atender. ¿Sabe por qué muchos no atienden? Por lo que hablábamos ahora, porque no se han visto a sí mismos como merecedores del infierno, porque no se han visto a sí mismos como leprosos
que están con vestiduras viles, que están llenos de llagas, y esa llaga es el pecado, y no han querido venir a Cristo para que los limpie con su sangre, pero ellos están ignorando que la paciencia de Dios también tiene límite. Así que medite, espero que reflexione, porque esto es algo serio. Que el Señor nos siga ayudando, iglesia. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Señor, una vez te damos gracias por tu amor y misericordia, porque nos adviertes. Ay, Señor, gracias. Verdaderamente te alabo y te exalto, Señor, porque tú eres quien habla, Dios mío, primeramente al predicador y luego a la iglesia. Ayúdanos a evaluarnos, Señor, a la luz de esta gloriosa porción que hemos tomado en esta noche. Señor, perdónanos, porque hoy tenemos que reconocer que durante muchas ocasiones y en muchos momentos hemos sido como aquellos 9 que luego de ser sanados se olvidaron de ti. Señor, perdónanos, porque en muchas ocasiones hemos sido oidores olvidadizos de tu palabra. Salimos de aquí, Señor, llenos de emociones, y a la primera nos rajamos, Señor. A la primera nos quebramos, Dios mío. Hoy te pedimos perdón, pero no queremos quedarnos ahí, Señor. No queremos quedarnos postrados en el desierto como la nación de Israel. Queremos seguir avanzando día tras día hacia esa ciudad celestial que tenemos por delante. Por eso en esta noche te suplicamos que nos des esa convicción, que nos ayudes a quitar la mirada de las cosas temporales, de la lepra que ofrece el mundo, Señor, que no seamos contagiados por esa lepra del mundo. Ayúdanos a poner la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida cristiana con gratitud, con gozo, con alegría. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre presente en nuestra mente todas las bendiciones que hemos recibido. Señor, ayúdanos a entender que una de las bendiciones más grandes que hemos recibido es el poder congregarnos como lo estamos haciendo hoy, porque tu presencia especial desciende a este lugar para que el Dios Padre se glorifique. Oh, qué privilegio, Señor, el haber estado en esta noche, en este lugar, predicando tu palabra. Yo oro, Señor, por este pueblo, para que tú lo lleves en bendición y en victoria, para que este pueblo pueda seguir adelante, Señor, para que este pueblo pueda permanecer en ti y no en una religión, para que este pueblo pueda permanecer en ti, Señor, y no en una simple rutina diaria. Saca a tu pueblo de esa zona de confort, Señor. Yo oro por aquellos, Señor, que no se han podido congregar porque verdaderamente no pueden, para que cualquier problema, cualquier dificultad sea solucionada, Señor, y que nuevamente puedan estar en este lugar. Oro por aquellos que están indiferentes, Señor, por aquellos que están viviendo en un desierto, por aquellos, Señor, que están aguantando hambre y sed en el desierto, teniendo ese manantial y ese pan de vida tan cerca, Señor. Quita esas vendas que los cegan, Señor. Quita esas ligaduras que les impiden avanzar. Ayúdanos, Señor, como iglesia, y trae ese tan anhelado avivamiento, Padre de la gloria. Pero también quiero orar por todos aquellos, Señor, que posteriormente a través de nuestro canal van a escuchar este mensaje, para que puedan escucharlo no con la carne, sino con ojos espirituales y con un corazón espiritual, para que tu palabra pueda hacer ese efecto en ellos y se puedan ver a sí mismos como leprosos que necesitan de tu gracia para ir al cielo por toda la eternidad. Yo te pido, Señor, que nos lleves adelante y que podamos seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Bendice nuestros pastores, los líderes de la iglesia, los servidores, y bendice toda la iglesia en general, Padre. Todo esto te lo pido dándote la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga y feliz noche para todos.